Hola y bienvenido al canal de la Maestra Luz después de este periodo de ausencia, pero bueno, estamos retomando el canal con un tema súper interesante. La guía que nos está ofreciendo la UCICAM para la promoción vertical. Se llama Guía para la presentación del instrumento de apreciación de conocimientos y aptitudes, en donde viene la bibliografía sugerida para estudiar, para poder presentar este examen de conocimientos. Bien, el primer tema que nos ofrece esta guía sería el Acuerdo 020516, que son los lineamientos para la constitución, organización y funcionamiento de los consejos de participación social en la educación. La primera parte nos lo presenta así como que nada más de manera generalizada, pero donde debemos de poner mayor atención es en sí lo que es estos comités, pero escolares. El primer capítulo solamente son las disposiciones generales en las que nos habla pues de que hay un Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, hay consejos estatales, municipales y en los que nosotros nos tenemos que centrar es en los consejos escolares. Viene también un glosario de términos en este primer capítulo que nos habla sobre autonomía de gestión escolar, autoridad educativa federal o secretaría, autoridades educativas locales, autoridades escolares, comunidad escolar, consejo técnico escolar, escuela, educación básica, normalidad mínima y la ruta de mejora escolar. En el capítulo 2 viene sobre los consejos de participación social en la educación y bueno, nos dice que son instancias de participación social en la educación que tienen como propósito participar en actividades tendientes a fortalecer y elevar la calidad y la equidad de la educación básica, así como ampliar la cobertura de los servicios educativos. Estos consejos pues tienen un ámbito de competencia, deben de elaborar un plan de trabajo para poder llevar a cabo durante ese periodo de gestión y se debe de basar en la ruta de mejora escolar de la escuela. Deben de considerar los temas siguientes: de fomento y motivación a la participación social, de opinión y propuestas sobre asuntos pedagógicos, de promoción y vigilancia de la educación inclusiva, de atención a necesidades de infraestructura, de reconocimiento social a alumnos, maestros, directivos, empleados escolares, así como padres de familia, de desarrollo social, cultural y deportivo, de fortalecimiento a la organización y la autonomía de la gestión escolar, de acompañamiento a las acciones que favorezcan el funcionamiento de la escuela, su ruta de mejora y a la atención de la normalidad mínima escolar, y de fortalecimiento de la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas. Es decir, cualquiera de estos rubros son los que debemos de considerar para poder desarrollar ese plan de trabajo que se debe de incorporar al plan que ya habíamos dicho, de ruta de mejora escolar. Bueno, el capítulo 3 nos habla del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación. Estas son solamente generalidades, es pues nada más por mencionarlo, pero en realidad no es en lo que nos tenemos que centrar. Lo más relevante, por decirlo así, es reconocer que existen zonas en donde se van a dividir en los estados de la República para poder hacer una organización precisamente nacional, considerando los lineamientos que ahí se mencionan, y se va a considerar de esta manera: una zona noroeste, que sería Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora; la noreste, Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas; occidente, Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Zacatecas; la centro, que es Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala; y la sureste, que sería Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Estas zonas lo están organizadas de esta manera para contemplar elementos de alguno de estos estados que se deben de ir rolando en los periodos consecutivos, para formar estos consejos nacionales de participación.
El capítulo cuarto sería de los consejos estatales de participación social en la educación. Esto ya corresponde a cada uno de los estados y puede haber algunos lineamientos particulares, ¿no? Lo que sí es que debe de haber 21 consejeros como mínimo, pero como máximo serían 31 y los cargos son por 2 años. La mayoría de los consejeros, eso sí, deben de ser padres de familia. Y de nueva cuenta se mencionan los rubros que se deben de considerar para el trabajo de estos consejos. El capítulo 5 sería de los consejos municipales de participación social en la educación. Al igual que el anterior, el periodo es de 2 años, pero es de 15 consejeros mínimo y un máximo de 25. Igual, si se requiere el apoyo, debe de haber o debe de contarse con una secretaría técnica y esta función pues se le va a invitar al regidor de educación del municipio para que sea quien vaya a fungir con esta parte, ¿no? Igualmente la mayoría de los consejeros pues deben de ser padres de familia. Y vienen las acciones que se pueden llevar a cabo en estos consejos. Este es en donde nos tenemos que centrar en el capítulo 6 de los consejos escolares de participación social en la educación, así lo señala la guía. Y nos dice, bueno, el Consejo Escolar de Participación Social en Educación estará integrado por padres de familia y representantes de la Asociación de Padres de Familia en las escuelas que la tengan constituida, algunos maestros y representantes de su organización sindical, quienes acudirán como representantes de los intereses laborales de los trabajadores, directivos de la escuela, exalumnos, así con los demás miembros de la comunidad interesados en el desarrollo de la propia escuela. Deben de cumplir un cargo de 2 años. Se debe de tener de 9 a 25 consejeros y se debe de nombrar a un presidente que tiene que ser un padre o madre de familia que es con un hijo inscrito en la escuela en donde se está formando este consejo. También nos dice que pues el resto de los consejeros pueden integrarlo pues padres de familia, maestros, representantes de la organización sindical, directivos, exalumnos o algunos miembros de la comunidad interesados. Igual aquí se sugiere que si se llegara a requerir del caso de un secretario técnico, pues tendría que ser el director quien funja como tal. En caso de que haya un subdirector, pues también puede hacerse cargo. Nos habla también sobre lo que podemos realizar dentro de este consejo, que sería opinar sobre los ajustes del calendario escolar, conocer y dar seguimiento a las acciones que se realicen, conocer las acciones educativas y prevención que se realice por parte de las autoridades para los educandos, ¿no? Sensibilizar a la comunidad, propiciar la colaboración de maestros y padres de familia, apoyar las acciones de mejora, promover acciones que fortalezcan la corresponsabilidad, proponer estímulos y reconocimientos de carácter social a alumnos, a maestros, directivos, empleados de la escuela. Estimular, promover y apoyar actividades extraescolares, llevar a cabo acciones de participación, coordinación y difusión, alentar el interés familiar y comunitario, opinar sobre asuntos pedagógicos. Todo esto con base pues a la ruta de mejora escolar de la escuela para ayudar a que se cumplan los objetivos que se están señalando ahí. Promover acciones que contribuyan a disminuir los factores que influyen en el abandono escolar, realizar convocatorias para trabajos específicos, respaldar las labores cotidianas de la escuela, colaborar con la autoridad escolar y los CETE, dar seguimiento a la normativa, elaborar y presentar a la comunidad educativa un informe de las actividades realizadas, registrar y apoyar el funcionamiento de los comités, fomentar diversas acciones que promueven el respeto entre los miembros de la comunidad escolar, opinar en temas que permitan la salvaguarda del libre desarrollo de la personalidad, integridad y derechos humanos. En general podrá realizar diversas actividades en beneficio al logro de los objetivos de la escuela y las demás que puedan señalar los presentes lineamientos o le confieran otras disposiciones jurídicas.
Los consejos escolares de participación social en la educación deberán estar constituidos y operando a más tardar la segunda quincena del ciclo escolar correspondiente, en la que se celebrará su primera asamblea. El presidente o secretario técnico convocará a los integrantes para realizar las sesiones del consejo. También se requiere la presencia de la mayoría de los consejeros para que se lleve a cabo esta sesión, así como en el momento de tomar decisiones, pues se debe de tener la mayoría de los votos. En caso de que haya un empate, el presidente tendrá el voto de calidad. Entre la segunda y la tercera quincena del ciclo escolar se tiene que llevar a cabo la primera sesión. El director va a presentar en ese Consejo Escolar de Participación Social la ruta de mejora de este ciclo escolar vigente, la normalidad mínima escolar, y presentará al personal que elaborará en esa escuela durante el ciclo escolar. En esta sesión de consejo se va a presentar el plan de trabajo. Como habíamos dicho, este plan de trabajo debe de tomar los temas prioritarios, que serían los siguientes: fomento de actividades relacionadas con la mejora del logro educativo y la promoción de la lectura, mejoramiento de la infraestructura educativa, de protección civil y de seguridad en las escuelas, de impulso a la activación física, de actividades recreativas, artísticas o culturales, de desaliento de las prácticas que generen violencia y el consumo de sustancias nocivas para la salud, de establecimientos de consumo escolar, de cuidado al medio ambiente y limpieza del entorno escolar, de alimentación saludable, de inclusión educativa, de Contraloría Social y de nuevas tecnologías. En caso también de que se disponga este consejo, podrán constituirse comités adicionales. Los comités que se integren deberán tener o estar conformados por 2 integrantes del Consejo Escolar de Participación Social que sean padres de familia, así también como miembros de la comunidad educativa. También es importante que, si se reciben apoyos o recursos para el mejoramiento de la infraestructura, pues se cuente con una Contraloría Social, que sería quien maneje esos recursos. En las escuelas que comparten el mismo plantel, cuando llega algún tipo de dinero, ¿no? De apoyo por parte, sobre todo lo mencionan aquí, federal, pues debe de formarse este comité de Contraloría, y además debe de sumarse porque son un mismo edificio. Ajá. Entonces debe de ocuparse el trabajo, la planificación, la inversión de ese recurso en el mejoramiento de la infraestructura educativa, y por tanto pues se tienen que poner de acuerdo ambos turnos. El acta de esta primera sesión de Consejo Escolar de Participación Social en la Educación se debe de inscribir en el registro público de los consejos de participación social. En la segunda quincena del sexto mes de este ciclo escolar que estamos atendiendo, pues se debe de celebrar la segunda sesión. Ajá. También debemos de considerar que durante la última quincena del ciclo escolar, estos consejos deben de realizar una segunda asamblea de la comunidad educativa, en donde se va a presentar un informe sobre las acciones realizadas durante ese periodo. También este informe pues se debe de hacerse público para que toda persona conozca cuál fue el trabajo que se realizó durante ese ciclo, y se tome como una rendición de cuentas, en donde se vea pues cuáles fueron los objetivos que se plantearon, cómo fue el trabajo evolucionando, y al final pues lo que estoy entregando, ¿no? Como producto. Para dar cumplimiento a este tipo de recursos, pues los gastos, deben de ser autorizados de manera conjunta. Por esta razón, pues debe de abrirse una cuenta bancaria en una institución de estas de crédito, en donde se debe de firmar el presidente del consejo escolar y el director, para que sean quienes autoricen la inversión de esos recursos. En caso de que no hubiera en la comunidad donde trabajamos este tipo de instituciones, o no amerite porque sea una cantidad pues muy básica, pues entonces estos recursos financieros podrán ser administrados por el presidente del consejo escolar
y el director de la escuela. Esto tiene que ser con la aprobación y firma de por lo menos 2 integrantes más de este consejo. Muy bien, en caso de que haya alguna irregularidad, alguna sospecha, alguna situación, puede presentarse una queja ante la autoridad educativa local o también puede acercarse al Consejo Estatal de Participación Social en la Educación, que corresponde pues a nuestro estado. La primera asamblea y las sesiones de los consejos deben de llevarse a cabo sin entorpecer el cumplimiento de la normalidad mínima. Solamente lo que sería el informe sobre rendición de cuentas a la comunidad, ahí sí tendría que ser en horario escolar al cierre de las actividades de ese ciclo lectivo. El capítulo 7 nos habla sobre el registro público de los consejos de participación social en la educación y aquí es donde nos dice que esta información pues se encuentra en un registro público de los consejos de participación social para que las personas puedan tener acceso a este tipo de información y que todo sea de manera transparente. Igual lo que sería la secretaría pues es la que se encarga de establecer este tipo de registros. Las actas de las sesiones y las asambleas que se vayan a realizar deben estar firmadas por los miembros del consejo respectivo de cada una para poderlas registrar. La documentación que se vaya derivando de este ejercicio durante el ciclo escolar que se está trabajando, pues debe de estar resguardada en original en los archivos del consejo correspondiente. Y toda esta información, pues ustedes saben que está protegida por la Ley General de Transparencia e Información Pública. Ese sería el tema de manera generalizada. Si quieres los temas resumidos para leerlos con más calma, te los puedo compartir con mucho gusto. Solamente mándame un correo electrónico a la maestra.luz722@gmail.com. El siguiente tema de estudio es la organización y funcionamiento de los CETE.